Buen día. Seminario de Todas las Naciones, campus virtual. La materia es Cartas Generales y Apocalipsis, con la maestra Lorena Negrete. Equipo 1. Belisario Domínguez, Diana Salazar, Franklin Félix, Javier Nava, Rodney Martínez y Basti Carrera. Nos tocó exponer la interpretación hermenéutica de Santiago. Mi nombre es Diana Salazar y comenzaré con la introducción. Santiago es una epístola general, tiene 5 capítulos, en ocasiones descuidada por la Iglesia, pero con una gran riqueza en su contenido. Los puntos que abordaremos en este video son contexto histórico y cultural, enfoque hermenéutico, análisis de la fe y las obras en Santiago, contraste entre Santiago y Pablo, fe y obras, implicaciones prácticas para la vida del creyente evangélico y conclusiones. Continuaré con el contexto histórico-cultural. En el contexto histórico observamos al autor. Se considera como autor a Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Es probablemente medio hermano de Jesús, por lo cual se habla de un cambio en su corazón, de la hostilidad a Jesús hasta reconocerlo como Mesías. Se habla que al Santiago no querer negar a Jesús le cuesta la vida. Fecha se considera entre finales de la tercera década después de Cristo y la sexta década después de Cristo. Los destinatarios son las 12 tribus en dispersión, lectores cristiano-judíos y judíos. Algo muy importante en la interpretación hermenéutica es el contexto cultural. La influencia del entorno judío en el trasfondo judío de la comunidad a la que se dirige Santiago es fundamental para interpretar su mensaje la ética del Antiguo Testamento, centrada en la justicia social y la misericordia del pacto de Dios. Permea el discurso del autor. Esto nos lo indica Hagner 1995. La insistencia en que la fe debe manifestarse en obras de compasión y cuidado hacia el prójimo se relaciona con las tradiciones proféticas y sapiensales del judaísmo. Al ser escrita Santiago en un entorno judío, este influye mucho, ya que los judíos, recordemos que se llevan más por las obras, el cumplimiento de la ley. Mas Santiago habla de otro tipo de obras, obras con amor. Estas son las obras que nosotros tenemos al nosotros convertirnos en Cristo. Esto debe de quedar muy claro porque la cultura en la que ellos estaban se dejaba llevar más por el Antiguo Testamento, se regía por el cumplimiento de las obras, la ley en el Antiguo Testamento. Y esta influencia judía tiene mucho que ver y es algo que debemos de puntualizar para que la interpretación hermenéutica de Santiago sea eficaz. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Basti Carrera y pues yo voy a continuar con el punto número 3, que es el enfoque hermenéutico de Santiago. Entonces aquí lo que vamos a hacer es encontrar el significado original de lo que pues esta carta nos quiere comunicar, y esto lo vamos a lograr por medio de una interpretación o un análisis correcto. Y vamos a ver algunas características que nos van a ayudar y detalles hacer esta interpretación correcta, ¿no? Primero vamos a avanzar a lo que es el idioma. Tenemos que la carta está escrita en un griego y los comentaristas dicen que es un griego culto, muy refinado y muy elegante, y estos expertos consideran que en ningún otro del Libro Testamento se encuentra un griego tan puro como el que tenemos aquí en Santiago. Pues es el griego koiné y es el que está escrito todo el resto del Nuevo Testamento. Entonces avanzamos a la exégesis literaria, lo que podemos encontrar en esta literatura. Primero podemos rescatar que exégesis, recordamos que es sacar fuera o poner a la vista, conocer a mayor precisión lo que el autor quería decir. Entonces, encontramos que en esta literatura hay preguntas retóricas, que estas le dan viveza a
a toda la carta, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos que encontramos, porque hay muchísimas de dentro. Dice, ¿de qué servirá eso? ¿De qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Tú crees que hay un solo Dios? Entonces este tipo de preguntas son como capciosas, como con sarcasmo y, y, y nos ayudan a encontrar lo que realmente Santiago nos quiere decir. También dentro de estas preguntas retóricas se unen las metáforas y los paralelismos, que todo esto nos va a ayudar a encontrar que Santiago quiere enfatizar que una fe que no produce frutos es en efecto una fe inactiva o muerta, ¿no? Entonces avanzamos y encontramos que también dentro de la carta está lleno de exhortaciones. El tono exhortativo es característico de este escrito, pero está con el fin de transformar los comportamientos de los creyentes, de la iglesia cristiana, que no solo sea teoría, conocimiento, lo que ellos estén viviendo, sino que vaya a lo práctico en su vida diaria. Entonces todas estas exhortaciones se unen a temas morales, son temas morales y las encontramos que se parecen a proverbios, que es lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces podemos resumir los argumentos de Santiago. Santiago trata el orgullo del rico, la persecución por los ricos, la retención de salarios por parte de estas mismas personas, y entonces aquí Santiago se dirige a los que sienten tentación de vengarse con palabras a causa de esto que está pasando, a actos violentos. Entonces él responde con un llamado que tienen que ser sabios, a la sabiduría y a resistir pacientemente, ¿no? Esto es lo que vamos encontrando en el enfoque hermenéutico de Santiago. Entonces aquí vamos a avanzar a ver que aquí este texto, que es Santiago capítulo 2 versículo 8, pues está en su original griego, que es lo que veníamos analizando al inicio de la presentación. Solo me voy a enfocar en algunas palabras. Aquí dice en mentoi, nomón, si en la ley cumplís, regia o real, según la escritura, ¿no? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura. Aquí en cumplís tenemos que es un verbo presente activo indicativo, entonces es algo que está en curso, que ya se está haciendo. Entonces Santiago era consciente de que algunos creyentes pues ya tenían ese anhelo, estaban cumpliendo la ley según la escritura, ¿no? Y entonces avanzamos aquí este verbo que es agape 6, amarás. Dice que está en un verbo futuro activo indicativo. Entonces este amarás está en un futuro. Tanto en el griego como en el español significa lo mismo, algo que está próximamente a pasar, ¿no? En el futuro, amarás. Pero tenemos un ejemplo como cuando dice no matarás. No es algo que una predicción que va a pasar adelante, que va a pasar en el futuro, sino que es una exhortación, es una ordenanza que lo tienen que hacer. Entonces, esto es lo que encontramos en el verbo, que es una orden. Entonces, este amarás no va a llegar en un futuro, en un tiempo. Si yo sigo cumpliendo la ley, pues ahí después voy a amar, ¿no? En un futuro, no. Amarás está en este tiempo, pero también nos dice que es una orden, que es una acción que se espera que haga, ¿no? Entonces avanzamos, amarás al prójimo de manera como a ti mismo. Entonces aquí en Kalos, bien a 6, Kalos no solo es bien, sino que si nos vamos al griego es un adjetivo y encontramos que si tú amas a tu prójimo como a ti mismo es hermoso, es bello, es noble, es honroso, es glorioso, perfecto, precioso. Entonces a lo que queremos llegar es de que si usamos las herramientas que tenemos para hacer una interpretación, en una hermenéutica, una exégesis, pues podemos encontrar lo que realmente y más riqueza de lo que Santiago nos quería decir. Entonces encontramos que la lectura teológica de Santiago enfatiza en la importancia de practicar la fe cristiana y no solo creer en ella. Entonces también más adelante, pues en esto de la interpretación vamos a encontrar retos, y uno de los más mencionados de
de Santiago, pues es este, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la fe y las obras? ¿Se contradice Santiago con el enfoque de Pablo en la fe? Entonces esto lo van a argumentar más adelante mis compañeros, pero podemos terminar con que Santiago enfatiza en la importancia de practicar la fe cristiana y no solo creer en ella. Esto es lo que podemos encontrar en el enfoque hermenéutico de Santiago, y pues yo doy por terminada mi participación y pues así dejo el lugar a mi siguiente compañero. Buenas noches, mis hermanos, mi nombre es Belisaria Domínguez Galeana. Mi tema es Análisis de la fe y las obras en Santiago. La carta de Santiago ha sido objeto de amplio debate en el ámbito teológico, especialmente en lo que respecta a la relación entre la fe y las obras. Desde una perspectiva evangélica se reconoce que la salvación es un don de gracia recibido por la fe, Efesios 2, del 8 al 9. Pero también se afirma que una fe genuina produce de forma natural obras que evidencian la transformación interna operada por el Evangelio. Este análisis se apoya en métodos hermenéuticos que combinan el estudio histórico, exegético y teológico para profundizar en el mensaje de Santiago. Perspectiva integral de la fe en Santiago. La epístola de Santiago presenta la fe como una fuerza transformadora que debe manifestarse de manera práctica. Esta idea se consolida al reconocer que la fe no es solo un asentamiento mental, sino una experiencia vívida y demostrada en acciones. Como señala Hager, 1995, la fe operativa es aquella que, al ser real, se manifiesta de forma tangible en la vida cotidiana del creyente. Página 45. Esta perspectiva invita a considerar la fe como un motor de cambio en la vida personal y comunitaria. La dinámica transformadora de la fe. Hagner, 1995, enfatiza que la fe que no produzca fruto es una fe inerte, incapaz de reflejar la gracia recibida. Página 47. Desde este punto de vista, la transformación interna que opera el Evangelio se evidencia en la disposición a actuar en favor de los demás. Así Santiago utiliza el mandamiento de que la fe sin obras es muerta. Santiago 2:17, Reina Valera 1960. Para subrayar que la verdadera fe se distingue por su efecto transformador en la conducta diaria del creyente. El papel del Evangelio en la transformación. Recepción de la fe. Koster, 2000, argumenta que la obra del Evangelio no es meramente teórica, sino que debe producir cambios visibles en la ética y el comportamiento del individuo. Página 692. Esta afirmación se alinea con el enfoque de Santiago en el que la evidencia de la fe se manifiesta en acciones de amor, justicia y servicio. Transformación interior. La transformación operada por el Espíritu Santo se refleja, por tanto, en una conducta que cumple la función de testimonio público de la fe cristiana. Manifestación externa. Las obras que realizamos son el resultado natural de una fe genuina, demostrando que el Evangelio ha producido un cambio real en nuestras vidas. Complementariedad entre Pablo y Santiago. Enfoque de Pablo. Aunque el apóstol Pablo enfatiza la justicia por la fe, Efesios 2, del 8 al 9, Romanos 3, 28, teólogos como Dunn, 1982, han señalado que la enseñanza de Pablo y la exhortación de Santiago no son contradictorias, sino complementarias. Mientras Pablo se ocupa de la salvación interior, Santiago llama a la manifestación interna de esa fe. Página 152. Enfoque de Santiago. Esta complementariedad es crucial para entender que la fe salvadora, aunque recibida por gracia, debe de producir frutos en forma de obras. La historia y el impacto de las obras. Y en la identidad comunitaria. Desde el punto de vista histórico, las comunidades cristianas primitivas vieron en la exhortación de Santiago un llamado a vivir de manera ética y solidaria. Según Koester, 2000,
Las obras no solo representan la manifestación de una fe genuina, sino que también actúan como elemento cohesivo para la comunidad. Página 694. Legado histórico. Este enfoque histórico resalta cómo la práctica del amor y la justicia ayudó a cimentar la identidad en las primeras comunidades de creyentes. El impacto social. La manifestación práctica de la fe tuvo un profundo impacto en la sociedad de la época, estableciendo un testimonio visible del Evangelio. Implicaciones éticas y pastorales. Coherencia cristiana. El discurso de Santiago tiene profundas implicaciones en la práctica pastoral al invitar a los creyentes a no conformarse con una fe meramente declarativa. Se les exhorta a vivir de forma coherente y comprometida con los valores del Evangelio. Hagner, 1995, destaca que una fe auténtica debe inspirar a actuar en pro de la justicia y la misericordia, siendo estas obras la manifestación visible del poder transformador de Dios. Página 67. Así la ética de Santiago se vuelve un llamado a la integridad en todos los aspectos de la vida. Evidencia de la salvación. Las obras, según Santiago, son la evidencia natural de la fe viviente. Esto significa que las acciones concretas, la compasión hacia los necesitados, la honestidad y el servicio desinteresado se constituye en indicadores de una transformación interna real. Koester, 2000, parafrasea esta idea al afirmar que la conducta ética es el reflejo exterior de una fe que ha sido realmente transformada por el Evangelio. Página 693. Esta noción es especialmente relevante para las comunidades evangélicas que valoran la coherencia entre la fe profesada y la vida práctica. Debate académico sobre fe y obras. Análisis teológico. El debate entre la teología paulina y la de Santiago ha sido abordada por numerosos académicos. Dunn, 1982, menciona que la aparente tensión entre fe y obras se resuelve al entender que las obras son el fruto natural de una fe salvadora, no el medio de la... Saludos, buenas tardes. Mi nombre es Javier Nava. Voy a compartir sobre un tema que ha llamado la atención por mucho tiempo en la iglesia cristiana. Este trata una supuesta controversia hallada en la carta de Santiago. Esta situación sale de lo que muchos han considerado como una contradicción a lo que Pablo menciona respecto a la justificación. Voy a hablar entonces del contraste entre Santiago y Pablo, la fe y las obras. Primero que nada vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Pablo, en la carta a los Efesios, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, versículos 8 y 9. Y en la carta a los Romanos, dice así: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esto es Romanos 3, 28. La justificación viene de la fe y no de las obras. Es lo que Pablo está diciendo en estas cartas. Al parecer no hay mucho que agregar, ¿verdad? Por otro lado, en una aparente respuesta, Santiago dice algo que parece ser todo lo contrario. Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Eso es lo que dice Santiago 2:17. Y en el versículo 26 de este mismo capítulo dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si estos mensajes los hubieran expresado en nuestros días estos hombres de Dios, seguramente estaríamos lidiando con las redes sociales inundadas por semanas, con comentarios a favor y en contra. Tendríamos equipos, el Team Pablo, el Team Santiago, estarían con los hashtags, algo así como salvación solo por fe, o fe sin obras está muerta, entre otras. Pero bueno, dejando atrás estas ideas, podemos ver que hay un conflicto, pero ese conflicto surge más que nada por una mala interpretación exegética. Ciertamente, al compartir los dos textos, la discrepancia es innegable. Pareciera que Santiago no estuvo para nada de acuerdo con las palabras de Pablo y no tuvo problemas en expresar una opinión diferente. Aquí es donde nos surge una pregunta: ¿cómo podemos saber quién tiene la razón en este supuesto conflicto? Precisamente la hermenéutica nos ayuda para llegar a una buena conclusión en este y en otros temas similares. Por una parte, tenemos que ver, entre otras cosas, a quién va dirigida cada carta, cuál es el contexto y la situación por la cual se escribió, cosas que ya nos han compartido al principio de esta exposición. En el caso de Pablo, nos encontramos con que la iglesia se estaban infiltrando en ella maestros y líderes judíos que decían que no era suficiente el creer en Jesús, que para que los gentiles de verdad alcanzaran las promesas de Dios, ellos debían de cumplir con la ley.
se debían circuncidar y cumplir con cada uno de los mandamientos dados por Moisés. Obviamente Pablo no está de acuerdo con esta idea y les advierte a los creyentes que tengan cuidado con esta enseñanza, pues tenía pinta de ser lógica y verdadera, pero su intención era obtener el don de Dios por el mérito humano. Ciertamente a los israelitas les fue dada la ley, los profetas, también ellos recibieron las promesas de Dios, ellos mismos se llamaban hijos de Abraham. Pero Pablo les recuerda que Cristo ha quitado el muro que los separaba y que ciertamente los gentiles estaban lejos de esas promesas y no eran parte del pueblo de Dios, pero ahora lo son por medio de Cristo. Y esto es lo que él llama el misterio de Dios. Dice la palabra de Dios así. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto es Efesios 3, versículos 5 y 6. Por tanto, el contexto en el cual Pablo dice que la fe sin obras es la que justifica al hombre es este, en el que la obediencia a la ley, basada en los ritos, en las costumbres, en las tradiciones, no nos da salvación. Eso era una sombra de lo que iba a hacer Jesucristo. Jesús es el único cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Él es quien hace grato al hombre ante Dios. Por otro lado, Santiago escribe a una audiencia que está confundiendo la fe con la simple aprobación de ciertas verdades doctrinales, como creer en Dios, creer que Él existe, que es bueno, misericordioso. Pero esta fe no se traduce en una confianza plena en Cristo. Incluso Santiago confronta a esas personas diciéndoles que aún los demonios creen y sin embargo tiemblan. Santiago 2:19. Para Santiago, la fe no solo involucra la mente, sino la totalidad de la persona. Él dice que las obras son el reflejo de esta fe. ¿Qué concluimos entonces de esta controversia? Que aunque las palabras sean similares, los conceptos son diferentes. Pablo y Santiago se refieren a ideas distintas, así que ambos tienen razón en lo que dicen. Como mencioné anteriormente, es importante hacer un estudio más profundo cuando leemos y meditamos en este tipo de pasajes, para no caer en falacias que puedan confundir a la iglesia, pues a veces se pueden tomar las cosas de manera que no es la correcta con la cual el autor escribió. Tal vez para muchos realizar obras puede parecer como necesario para alcanzar la salvación, pero debemos de recordar que la salvación es solo por gracia, es solo por fe. Es bueno saber que la fe producirá frutos de salvación en nuestras vidas, que se van a manifestar como obras de justicia y de misericordia, de manera que darán testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Creo que incluso en nuestro tiempo podemos encontrar creyentes con estos dos tipos de pensamiento. Aquellos que caen en el legalismo, en donde han llenado su vida con ideas que les hace creer que tienen una vida rendida a Cristo porque se visten, porque hablan de cierta manera, aunque en su interior no son coherentes con estas conductas. Y por otro lado, aquellos que piensan que creen en Dios, pero su vida no refleja esa fe. Viven vidas que no dan testimonio, tomando el pecado a la ligera y no se dan cuenta que en realidad la fe no significa nada, sino acompañada por un arrepentimiento sincero. Esto es lo que les puedo compartir respecto a este tema y estas son la bibliografía que ocupé. Les doy muchas gracias por su atención y continuamos con la presentación. Queridos hermanos, maestra, buenas noches. Es un gusto saludarle. Vamos a comenzar con nuestra participación de el trabajo grupal acerca de la Carta de Santiago. Voy a compartir pantalla. Bien, veamos. A mí me toca exponer la exposición por equipos. La Carta de Santiago es las implicaciones en la vida del creyente de la Carta de Santiago. Es el punto número 6 que definimos. Primero que nada, vamos a ver el tema de las implicaciones prácticas en la vida del creyente. Aquí tenemos nosotros tres básicas, que son la creencia contra la acción, el testimonio en la sociedad y transformando el carácter. En el primer punto, que es la creencia contra la acción, estamos citando la escritura en Santiago 2:24 y Romanos 2:23-28, en donde se habla y aparentemente hay una contradicción entre lo que es fe y obras. Pero vemos que efectivamente no lo es, que toda la escritura acerca de esta carta habla acerca de la fe práctica, es decir, la obra, ¿no? Las obras que hay que hacer. En ese sentido, la carta a los, perdón, esta carta de Santiago nos habla acerca de que la fe sin obras es una fe muerta. Y dice Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pero además dice también que la persona puede creer y que también los demonios creen y tiemblan.
pero no es suficiente. Entonces, lo que podemos ver aquí acerca de la creencia contra la acción es la parte en donde la persona experimenta primero una fe para que después le lleve una acción. Vamos a ver de qué trata esto. Vamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva estamos viendo el testimonio de la sociedad. Primero que nada, nos hablan acerca de la vida piadosa, de la justicia social y la honestidad. Dentro de de la vida piadosa, tenemos nosotros aquí eh, que esta vida piadosa debe de ser con obras que salgan del corazón, ¿no? Por eso aquí está el corazoncito. Aquí está el corazoncito. Eh, Lo que nos dice aquí es que el humano, el ser humano, una vez que es transformado a través del Espíritu Santo, eh, va a buscar hacer una vida piadosa, ayudando a los enfermos, ayudando a los desvalidos, ¿sí? A los que están quizás discapacitados, etcétera. Esa es una vida piadosa de corazón. Y también debe de estar llamado a hacer la justicia social, es decir, cómo aquí concilia entre la riqueza y la pobreza, ¿no? Alguien que está despojado de sus bienes y alguien que los posee todos. Aquí se practica un principio de equidad que tiene que ver con esta justicia social. Entre, en este caso, el juez, que es quien imparte la justicia, y pues todas las personas que necesitan que esa justicia social sea aplicada, sea una justicia social práctica, ¿de acuerdo? Y por último tenemos la honestidad que es un requisito a toda prueba para poder llevar esta práctica de la fe, ¿no? Integridad, honestidad y humildad son características que la persona que ha nacido de nuevo debe tener en su corazón. ¿Para qué? Pues para que pueda ser testimonio. ¿Ok? Bien, ahora eh, vamos con la siguiente diapositiva, que es transformando el carácter. Aquí podemos ver una vida pasada y una vida transformada, que es justamente este estadio, digámoslo así, inicial en donde el ser humano va transitando, ¿sí? De una vida pasada llena de muchas cosas perniciosas para él, como hipocresía, odio, chismorreo, arrogancia, temor, tristeza, ¿no? Que dan como consecuencia que esta persona pues esté siempre en constante frustración. Y todo esto son las famosas concupiscencias que están aquí representadas por este dibujito. Pero una vez que la persona es transformada, una vez que la persona entiende quién es Cristo y quién es su carácter, entonces decide confiar en Él justamente. Y es transformado por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien guía al ser humano para el convencimiento de todo aquello que está mal. Y a partir de ahí pasamos de una vida antigua a una vida transformada. Esta vida transformada es justamente en donde la persona empieza como un niño espiritual con lechita, con cosas suavecitas, pues para que le sepa rico y que vaya creciendo en su madurez hasta llegar a una etapa de madurez que ya, como dice Pablo, que sea capaz de tener este alimento sólido, ¿no? Son las etapas de madurez para soportar las pruebas. Así es que, amados hermanos, esta es mi participación. Les deseo que tengan un lindo día. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeros, maestra. Mi nombre es Frankel Félix y el tema que me tocó exponer en el día de hoy es sobre la conclusión. Conclusión. El libro de Santiago, en esencia, nos llama a vivir una vida de fe auténtica y activa. No basta con solamente creer, sino que es imprescindible demostrar esa fe a través de nuestras acciones.
Santiago nos enseña que la verdadera fe se manifiesta en la forma en que tratamos a los demás, en nuestra capacidad para resistir la prueba, en el control de nuestra lengua y en la práctica de la justicia. Santiago cierra con un mensaje profundo y práctico sobre de cómo los creyentes deben vivir su fe. A lo largo de la carta, el autor nos ha llevado a reflexionar sobre la relación entre la fe y las obras, recordándonos que una fe genuina no puede separarse de las acciones concretas. En este sentido, Santiago subraya que no basta con escuchar la palabra de Dios, sino que debemos actuar conforme a ella, reflejando nuestra fe en cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Además, Santiago también nos exhorta a perseverar en medio de la prueba y dificultades, señalando que en esta tiene un propósito divino, perfe- perfeccionar nuestras paciencias y hacernos más maduros espiritualmente. También nos recarga la importancia de controlar nuestras palabras, ya que la lengua puede ser tanto una fuente de bendición como de destrucción. En este sentido, nos desafía a ejercer un dominio propio y usar nuestras palabras de manera edificante. También nos exhorta buscar la sabiduría, no como algo terrenal o egoísta, sino como una virtud divina que produzca fruto de paz, justicia y misericordia. Nos hace un llamado, a lo- no hace, no, nos llama a los creyentes a dejar de lado la preferencia de la desigualdad, sino tratarnos cada uno con igualdad y respeto, especialmente a aquellas personas que se encuentran más vulnerables. Nos invita a vivir una fe activa, perseverante y auténtica que produzca que muestre el amor, la compasión y la justicia. Nos llama a una vida cristiana íntegra que refleja la bendición de Dios, el dominio propio y el amor al prójimo, destacando que la verdadera fe es aquella que transforma tanto nuestras acciones como nuestras actitudes. Es cuanto. Estas son la bibliografía referente a nuestra exposición. Muchas gracias por su atención. Espero que sea de gran bendición en cada uno de ustedes. Muchas gracias.